4:32 en la República Argentina, en esta tarde de Generación Rota. 19 grados las temperaturas en la ciudad de Rosario, cielo parcialmente soleado. Viste, decía re mal el HTH, no. Cielo parcialmente nublado. Y bueno, va a ir bajando la temperatura a medida que lleguemos a esta noche de martes. Creo que ya está conectado, ya está conectado, Nico. Bien, perfecto. Lo vamos a saludar entonces al subsecretario de Inclusión de Personas con Discapacidad de la provincia de Santa Fe y director del grupo de nado de Arroyo Seco, Tiburones del Paraná, también docente de una cátedra libre sobre discapacidad y derechos humanos de la Universidad del Gran Rosario, Patricio Huerga. Patricio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Facundo y Lucía te saludan aquí en Generación Rota. ¿Cómo te va, Facundo y Luciana? Así está bien, Luciana, ¿no? Lucía, más pero está conocida todo como bien. Sí. Lula. No, porque tengo un ruido acá, no sé si sacar el auricular o no. Bueno, vamos hablando y de última lo tratamos de mejorar. Patricio, dije bien, ¿no? Sos también docente de una cátedra libre que tiene la Universidad del Gran Rosario, que tiene que ver con la discapacidad, con los derechos humanos, que entiendo que a partir de ahí surge este segundo libro que vas a presentar este viernes aquí en la ciudad de Rosario, ¿no? Sí, tal cual. La idea nació en el 2020 y la hicimos durante el 2020, 2021 y 2022. La verdad que era la única cátedra libre de discapacidad que había en el país, en la Ujú. universidad del país. Fue todo un acontecimiento y, y tuvo un éxito bárbaro, según me dijo el rector José Luis Aguirre, que era la cátedra libre que más inscriptos tenía. Llegó a tener 300. Qué Qué Era bien. una bien. barbaridad. ¿Viste? Sí, re bien. Tuvimos que dividir los grupos Ujú. en dos clases. Teníamos que dar, la clase la dábamos una vez cada 15 días y la tuvimos que dar, por ejemplo, la clase uno un viernes y después el otro viernes. La Claro, clase 2 también, ¿viste? Un viernes y otro viernes para repartir los grupos, porque si no se perdía mucho, porque Claro. también era muy rico después el intercambio, Ujú, ujú. que, que al final de la clase nos quedábamos, por ahí nos quedábamos 40 minutos, una hora más, charlando y debatiendo. La verdad que fue Ujú. ya muy linda, que ya en el primer año dijimos, uy, el año que viene hay que repetirla, sí, hay que repetirla, y después dijimos, mira, hay que transformarla en un libro para que quede el testimonio de esto, de esta Claro. experiencia tan, claro, sí. que fue innovadora, realmente fue innovadora. Y ahora estamos presentando que son las cátedras libres que dimos, las Ujú, ujú. Estamos teniendo un clases libres. pequeño problemilla ahí con la conexión. Vamos a ver si lo podemos mejorar. De última que manda escribirle Nico ahí por el Zoom que se desconecte y se vuelva a conectar. Así, porque ahí creo que se Pero cortó sabes que te estoy del todo. escuchando, Ahí te estoy escuchando. sí, porque se te escuchaba entrecortado. Ahora Estamos. te estoy viendo, también antes que no te veía, vos ni a, ni a Lucía. Nosotros no te estamos viendo y no te estamos Pero se escuchando muy escucha, se bien. escucha dentro de todo bien. Un poco entrecortado, pero bien. Bueno, Eh, mejor, si ahora yo quería preguntarte, a ver si te voy a hacer una pregunta, a ver si podemos ir charlando sobre un tema, entonces después vamos entrando en esto del libro. Eh, que es una pregunta un poco grande, ¿no? Que seguramente va a tener una respuesta larga. Estamos en una sociedad, en una ciudad, en una provincia, en un país que piensa en la inclusión de las personas con discapacidad, que trabaja por la accesibilidad de las personas con discapacidad en diferentes ámbitos, ¿no? es, la inclusión es un camino, porque en realidad hay dos términos, Ujú. integración e inclusión. Para nosotros, integración es el esfuerzo que hace la persona con discapacidad o su familia para que la sociedad lo acepte, es como estar empujando a esa persona dentro de la sociedad. Ujú. Claro. Te doy un ejemplo. Un ejemplo que me pasó a mí. Un cine que está en un primer piso con escalera. Ujú. Claro. Viene una alumna que nosotros teníamos en silla de ruedas, que tiene mucha vitalidad. Ujú. Ella deja la silla al borde de la escalera y trepa.
trepa, trepa, Ujú. trepa, y va. Y mira la película. Eso que yo lo vi, que lo percibí, bueno, eso es integración. O sea, el esfuerzo lo está haciendo la persona con discapacidad Claro, para llegar a ver una película. Claro. Inclusión, ¿qué sería? Que el cine tenga un ascensor, por ejemplo, un ascensor donde pueda subir no solamente esa persona en silla de ruedas, sino también una persona adulta, por ahí una persona con una embarazada necesita Ujú. que no puede ujú, subir la escalera porque ya bueno, está en un estado muy adelantado del embarazo, ¿me sí, entendés? Es decir, inclusión ya es un concepto superador, más amplio y que nos involucra a todos nosotros de modo de pensar una sociedad para todos, una claro. comunidad para todos, sea en lo físico, sea en lo educativo, sea en todo sentido. Es decir, cada vez que nosotros tenemos que hacer algo, construir comunidad o construir es construir pensando en toda la diversidad que hay. Ujú, Eso es inclusión. Entonces, volviendo a tu pregunta, eh, es un camino. ¿Por qué? Porque por lo general las ciudades están construidas con un concepto casi, con un concepto que no tenía en cuenta la discapacidad. claro, Son ahí va. ciudades de 100 años, 150 años, 200 años, donde al revés, incluso construcciones más modernas, supongamos, no sé, el Monumento a la Bandera, Ujú. que es hermosísimo, pero es Seguro. inaccesible. Sí, total. Bueno, no estaba construido, cuando se pensó, el tipo que hizo eso era un genio de la arquitectura, Ujú, pero no estaba, no se tenía incorporado el concepto de la inclusión, de la discapacidad, de, de la diversidad funcional. Claro, sí. A medida que el tema cada vez más esté en agenda y cada vez más esté presente y que desde chiquitos se aprenda a convivir con la discapacidad, yo estoy seguro que ese arquitecto o los arquitectos que han hecho el monumento, si ellos desde chiquitos hubieran convivido con la discapacidad, no que la hayan tenido ellos, pero hayan Sí. visto desde chiquitos, no sé, desde el jardín, desde la escuela, a personas con esa diversidad funcional, y esos tipos seguramente cuando lleguen a ser arquitectos y tendrían que hacer una obra de tal envergadura como fue dicho, che, pero escúchame acá, si yo hago esto, Carlito no va a poder subir nunca, o claro. Juancito, no sé cómo se... Ujú, ¿Entendés? sí. Entonces, la inclusión tiene que ver con esa convivencia desde chiquitos, seguramente para construir una sociedad más inclusiva, más abierta, más comprensiva, más fraterna. Ujú. Patricio, para entrar ya en lo que tiene que ver, fue muy importante haber entendido estas diferencias entre los diferentes conceptos, para ahora sí preguntarte la temática, ¿no? Del libro, porque también habla en el título dice recorrido histórico, arte, sexualidad y diversidad, ¿no? Que por ahí son temas que no se ven tanto o no se tienen tanto en cuenta en las personas con discapacidad, sobre todo aquellas personas que tienen la movilidad reducida o que andan que tienen silla de ruedas, ¿no? Esta cuestión de la sexualidad, de cómo siguen interactuando con el ambiente, con las personas. ¿Qué nos podemos encontrar también en el libro, en este segundo libro? Y la verdad que es, digamos que interesante, porque parecería que la discapacidad es un tema reciente, y sin Ujú. embargo nació con el hombre. Por eso Sí, el total. recorrido Claro, histórico tiene que ver con que se han encontrado restos arqueológicos de miles y miles de años atrás de personas con discapacidad. El recorrido histórico tiene que ver con eso, ¿viste? Cómo lo ha tratado cada cultura, cada civilización, algunos cuidando a las personas con discapacidad, otros no, otras civilizaciones no, qué sé yo, la civilización romana o espartana, cuando nacía, que era una civilizaciones que por ahí tenían mucho que ver con la guerra, claro. nacían personas con discapacidad, con debilidades y se lo abandonaba a morir, ¿viste? O se lo Ujú. tiraba desde una montaña. Eh, qué sé yo, si nos corremos a la cultura china, bueno, fueron los primeros que inventaron la silla de ruedas, que es hace Ujú. 4000 años antes de Cristo. Claro.
Vamos a la cultura egipcia, vamos a encontrar en los frisos de las pirámides algunos dibujos que tienen que ver con personas con discapacidad. O sea que si lo representaban eran porque eran personas importantes. Si nos corremos a la cultura mesopotámica o a la cultura mesoamericana, americana, previo a la conquista española, vamos a encontrar vasijas que tienen que ver con lo que se puede denominar, no sé, un ACB. Claro, Claro. sí. Eh, está explicado y también está con fotos. Ujú. El recorrido que hacemos por el arte lo hacemos por la pintura, por la escultura, por el cine, por el cómic, y vamos a encontrar que la discapacidad es algo bastante habitual, ¿no? ¿Quién no vio o quién alguna vez no vio o escuchó la película, no sé, Perfume de Mujer, con Al Ujú. Pacino? Sí, Que tiene una versión en el 70 y pico con italiana. Bueno, que es maravillosa y se trata de una persona con discapacidad. O- ujú, y la cultura, bueno, la pintura, las meninas de Velázquez, por ejemplo, tan ujú. estudiada en todo el mundo y de tanto, y bueno, ahí en las meninas van a encontrar a una persona con síndrome de Down, en una Claro. de las meninas. Eh, bueno, y así, viste, todo un recorrido a través del arte, a través de la... Y después también el camino de la definición hacia la discapacidad, porque uno pregunta, ¿qué es la discapacidad? Y nos cuesta un montón definirla. Sí, total. Claro. Mira, yo tengo 58 años, soy Ujú. de la época del diccionario Capeluz de la lengua española. Mm, Claro. Entonces uno agarra el diccionario, busca la palabra discapacidad y no la encuentra. claro, No sí. existe Claro. la palabra discapacidad. Entonces, ¿qué hago? Voy a algo más moderno, agarro una compu, eh, en el Word escribo discapacidad y ¿viste? Con el botón derecho que buscas sinónimos para Ujú, ver qué dice. ujú. Sí. Digamos que la compu es algo moderno. Ujú. Sí. Bueno, sin embargo, sinónimo de discapacidad aparece invalidez, imposibilidad, Claro. ¿viste? Todo conceptos negativos. Claro. Y uno piensa, bueno, pero yo no le puedo decir incapaz, no sé, a Beethoven, que escribía música siendo sordo. Claro, sí, no. Claro. No le puedo decir incapaz a Borges o a Homero, digamos, el creador de la Ilíada, la Odisea. Eh, Viste, qué sé yo, no le podemos decir incapaz al científico Stefan Hawking, así se llama, Ujú. así se pronuncia. Stephen Hawking. Ese Ajá. científico que murió Sí. que estaba con una discapacidad severísima, pero era uno de los científicos más importantes de la humanidad. Claro. Claro. ¿Viste? Qué difícil que definirla, Sí, Claro. porque no va totalmente. por esos valores negativos. Claro. Entonces, bueno, la discapacidad y la capacidad son conceptos relativos y dinámicos que pueden transcurrir a través del tiempo y la discapacidad puede estar a la vuelta de la esquina, acá nomás, ¿viste? Qué sé yo, termino tu comunicación y, no sé, tengo un accidente Ujú. Claro, sí. y bueno, ya ahí podés terminar con una discapacidad, ¿viste? No. Entonces, bueno, vamos a ir vamos a ir caminando para descubrir Ujú. la definición de discapacidad, Ujú. que técnicamente, digamos, en un trazo grueso es la pérdida de una función. Es decir, uno pierde o no tiene desde nacimiento la función de caminar, de ver, de escuchar, de imaginar, pero a esa definición le falta el contexto, lo circundante, la sociedad en definitiva, Ujú. porque a una persona que no puede caminar porque no tiene las piernas, la funcionalidad de alguna manera se la soluciona con una silla de ruedas. Es decir, le doy una silla de ruedas y ya se puede Claro. desplazar para todos lados. Pero resulta que esa persona sale afuera de la casa y casi no puede circular, Claro. porque la vereda está fuera de nivel, porque está toda rota, porque no hay dónde bajarse. ¿Me entendés? Entonces, de alguna manera la sociedad te está discapacitando. Entonces, Ujú. mira cuánto tiene que ver entonces la comunidad construyendo lugares para todos, espacios para todos, en esto que decíamos de inclusión. Sí, Exacto. total. Exacto. Para cerrar, preguntarte algo para ampliar sobre esto, que tiene que ver con cómo está todo esto atravesado por un modelo
con los derechos humanos también, ¿no? Como premisa clave para esa verdadera inclusión de las personas con discapacidad, ¿no? Claro, nosotros hacemos un recorrido en ese sentido de los paradigmas, de los delos, cómo antiguamente tenía que ver con el fetiche o la discapacidad era una cuestión de un castigo divino o al revés, era algo que nos mandaba Dios como un mensaje, una divinidad, ¿viste? Claro. Y después como a lo largo de la historia tratar al modelo médico, es decir, al tratar de curar, entre comillas, a esa persona que o le faltaba algo o había perdido algo, o a querer curar si tenía alguna patología mental, siempre tratando lo médico. Claro. Después, sobre todo, después de la Segunda Guerra Mundial, se empieza a convertirse en una cuestión social. ¿Por qué? Y porque millones y millones de personas venían de la guerra y venían amputados, con problemas psiquiátricos, venían a sus lugares, a sus pueblos, a querer recuperar la vida que habían tenido y era imposible en ese momento volver, que puedan volver a tener vida que tenían. Entonces Claro. toda esa movida, todo ese movimiento se convirtió en una cuestión social. ¿Qué hacía el Estado? Que lo había mandado a pelear y a matarse y a destruirse y ahora se desentendía del tema. Entonces eso se convirtió en una cuestión social hasta que sobre la década del 80 del siglo pasado, del siglo XX, y sobre principios de este tercer milenio, la cuestión empezó a mirarse bajo la órbita de los derechos. Nada más Claro. lógico, ¿no? Decir, bueno, escúchame, no existen los discapacitados, existen las personas con discapacidad. Primero son personas, y si Exacto. son personas, tienen los mismos derechos que tenemos todos. Sí, total. Entonces, bueno, se fue ajustando esa mirada y terminando en una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad que es desde el año 2006 y que avala toda esta mirada desde los derechos. Esto no sin lucha, por supuesto, ¿no? Está reflejado en el libro, ¿verdad? Cómo tiene que ver la discapacidad con la lucha por los derechos humanos también. Excelente. Patricio, te súper agradezco este tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y para recordar este viernes a las 18 horas aquí en la ciudad de Rosario, en Corrientes 1250, van a estar presentando este libro aquí en la Universidad del Gran Rosario. ¿Va a participar alguien más con vos en la presentación de este Va a libro? estar, bueno, a pesar, iba a decir. Va a estar seguramente el rector de la universidad, el doctor José Luis Aguirre. Ahí va, muy bien. Confirmó la presencia el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga, que es la máxima autoridad en discapacidad de la Nación. Uh-huh. Seguramente va a estar la ministra de Salud, de quien depende la subsecretaría de Discapacidad, la ministra de Salud de la provincia, la doctora Martorano. Bien. Así que bueno, va a estar lindo, va a estar lindo. Buenísimo, buenísimo. Vamos a estar ahí atentos para poder participar también. Patricio, te súper agradezco la comunicación y bueno, seguiremos en contacto seguramente para charlar en alguna otra oportunidad sobre este tema, que por supuesto hay que visibilizarlo también mucho más, porque es también muy, muy importante que se haga esto y sobre todo marcar, ¿no?, esta diferencia, porque muchos medios siguen hablando de discapacitados, como de gente que le falta algo, y en realidad hay que marcar esta cuestión de personas con discapacidad, totalmente. ¿no? Siempre personas con discapacidad, la ni cuestión humana especiales, primero. ni especiales son la pizza, Sí. capacidades diferentes, puede tener una olla Ahí va. con respecto a otra, Total. y discapacitado no, son las personas con discapacidad haciendo foco en la persona, y si entendimos eso, entendimos todo. Totalmente. Yo, Ahí por va. ejemplo, para cerrar, siempre digo, cuando dicen, no, esta persona tiene capacidad diferente. No, capacidad diferente tiene Messi, que hace cosas que no hacemos todos, ¿no? Sí, superpoderes tienen los superpoderosos. Claro, no tiene una... hay que también generar una cuestión ahí de una nueva comunicación acerca de esta que tiene que ver con los derechos humanos de las personas con discapacidad, que es una responsabilidad también que tiene la gente que comunica. Patricio, te súper agradezco y bueno, como te decía, seguiremos en contacto para alguna otra posibilidad. Bueno, muchas gracias, espero haya salido bien. Sí, obvio, salió perfecto. Espectacular, espectacular. Y éxitos para la presentación del libro el El viernes. viernes. Bueno, muchas gracias.
Bien. Gente, ahí está, los saludamos a Patricio Huerga, subsecretario de Inclusión de Personas con Discapacidad de la provincia de Santa Fe, con la presentación de este libro de discapacidad y derechos humanos que va a tener lugar este viernes, viernes 12 de mayo a las 18 horas aquí en la sede de Rosario de la Universidad del Gran Rosario, en Corrientes 1250.